Presentamos Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Buenas tardes a todos los oyentes del programa dedicado a nuestros antiguos alumnos, Huellas, a través de la emisora Magis 98.3 del Instituto Politécnico Loyola. Cuando las familias están dispuestas a conducir a sus hijos por el camino del estudio y el trabajo, toda la sociedad se beneficia. Huellas recibe a Ambrosio Robles Lara, el sacrificio de la familia para que los hijos siguieran estudiando. Nuestros padres sacrificaron sus actividades en el campo para que nosotros pudiéramos tener la facilidad de seguir estudiando. 7 años de estudios en Loyola. Y desde séptimo entonces llegamos al bachillerato, ahí comenzamos la carrera en primero de bachillerato como era antes y duré otros 5 años, son 7 años que yo duré en la institución estudiando. Muchos jóvenes tras la calidad de la educación que ofrece Loyola. Sabe que Loyola desde su inicio ha marcado el país con el nivel con que forma a sus egresados, y todo el que estaba estudiando alrededor de San Cristóbal quería terminar sus estudios en Loyola. Entonces yo vengo tras esa calidad que ofrecía Loyola y que todavía lo ofrece. Decidió estudiar agronomía. Entonces yo tenía la ventaja de que mi hermano ya tenía los libros y por eso escojo agronomía. Fue una decisión económica realmente. Huellas de nuestra institución. El significado de huellas viene dado como una marca o señal que deja el pie o la mano de un ser humano. Asimismo, en la vida vamos dejando una impronta que nos identifica, que nos reconoce en la medida en que nuestro camino se hace más largo. Hemos iniciado un proceso en busca de esas marcas que han dejado a su paso miles de personas con el sello del Instituto Politécnico Loyola. Trabajo, emprendimiento, innovación, servicio, a través de este programa, Huellas. Estás escuchando Huellas. Bien, amigos de Huellas, esta semana tenemos un invitado siempre especial. Nuestros invitados nos encantan la cantidad de información y de experiencias que nos cuentan, y yo sé que ustedes disfrutan de este programa Huellas, que se trata de seguir los pasos de nuestros antiguos alumnos. En esta oportunidad vamos a conversar con un agrónomo, Ambrosio Robles Lara. Ambrosio Robles Lara va a conversar con nosotros. De verdad, Ambrosio, agradecemos que nos permitas estar este tiempecito como para que la gente siga disfrutando sobre las historias, las experiencias de muchas personas que se enfocaron, entraron al Instituto Politécnico Loyola y cumplieron parte de sus sueños. Y yo sé que cumplir parte de sus sueños, esto supone muchos sacrificios, la verdad que sí. Yo quiero que tú nos hables un poquito en qué curso tú ingresas y entonces de qué región tú eres, de aquí, de la ciudad de San Cristóbal o de otro pueblo del país. Ya. Yo vengo de San Cristóbal, pero de una de las comunidades rurales, de La Rosa. Eso está al lado, entre Cambita y Villegas. Y en un caso curioso, nuestros padres vinieron a la ciudad precisamente porque la mayor parte de los hijos ya estaban demandando otro nivel de estudio y sacrificaron sus actividades en el campo para que nosotros pudiéramos tener la facilidad de seguir estudiando. Mi padre luego seguía viajando al campo para desarrollar las actividades de producción agrícola y nosotros ya vivíamos en la ciudad para continuar estudiando. Yo estudié en La Rosa y luego los cursos intermedios los hice en Cambita el pueblecito. Cuando yo entro a la institución, yo entro en séptimo. Ya yo estaba terminando el séptimo cuando me hicieron la prueba y
había una creencia de que, y era cierto, que la evaluación que daban en Loyola era fuerte. Entonces, mi hermano ya había ingresado hace 2 años antes que yo, y la idea era que, como el examen era fuerte, uno sacrificaba ese año donde estaba o se iba un año atrás y se examinaba por un nivel inferior al que le tocaba. Y ciertamente, cuando mi hermano se evaluó, no sé si es coincidencia, se evaluaron él y otro de la comunidad, y él fue admitido y el otro no. Y entonces, cuando yo me evaluó, yo fui admitido y me llegó la carta que fui admitido para 8º, cuando yo me evalué para 7º. Cuando yo vengo con mi carta, yo vengo donde Lali, le digo, mire, yo me evalué para 7º, fue, y me dijo que yo fui admitido 8º. Y Lali dijo, no, pues es cierto, y me pusieron en el nivel que me correspondía, repitiendo 7º. Tenía el temor de que si me mandaban para 8º, podría tener un desastre luego en ese año. Y así fue que yo ingresé. Yo ingresé en 7º, cuando se llamaba la intermedia, en el pabellón 2. Y desde 7º entonces llegamos al bachillerato, ahí comenzamos la carrera en 1º de bachillerato, como era antes, y duré otros 5 años. Son 7 años que yo duré en la institución estudiando. Bien, cuando tú ingresas aquí, ¿qué te llama la atención cuando ya tú vienes como alumno al Loyola? Sabe que el Loyola desde su inicio ha marcado el país con el nivel con que forma a sus egresados, y todo el que estaba estudiando alrededor de San Cristóbal quería terminar sus estudios en el Loyola. Entonces yo vengo tras esa calidad que ofrecía el Loyola y que todavía lo ofrece. Entonces mi hermano ya había sido admitido, y cuando yo entro que voy a escoger carrera, sigo los pasos de mi hermano. Yo escogí la misma carrera de mi hermano, que nos llamamos iguales. Entonces, la ventaja que uno tenía al estudiar lo mismo era que todos tenían que comprar los libros. Toda la materia tú tenías que comprar los libros para poder tener el material de estudio, porque esos eran los requisitos. Como nosotros veníamos de una familia poco pudiente económicamente, entonces yo tenía la ventaja de que mi hermano ya tenía los libros, y por eso escojo agronomía. Fue una decisión económica realmente, pero al escoger la agronomía me di cuenta que era la carrera que Dios me tenía reservada realmente. Bien, pero ¿y tu hermano por qué escogió agronomía? Bueno, tú sabes que nosotros veníamos de un campo, y ya nosotros desde que teníamos un poquito de fuerza estábamos trabajando con nuestros padres en los campos. Y de seguro eso fue lo que nos inclinó también a escoger ya algo que uno podía conocer un poco. Teníamos tal vez asegurado por esa vía, por esa experiencia empírica, poder manejar mejor la carrera. Entonces nos fuimos por esa área. Nosotros trabajamos en los conucos, y cuando hacían convite en la comunidad, nosotros íbamos los hermanos todos para un convite, y eso era parte de las actividades sociales que había en la comunidad. Es decir, nosotros nos formamos trabajando fuerte en los campos. Entonces esto nos inclinó a coger la carrera de agronomía. En 1º, ¿verdad? Ya las cosas cambian porque vas al bachillerato. ¿No tuviste ni 7º ni 8º ningún problema en las materias cuando ingresaste? No, realmente yo estaba en el grupo promedio, no tuve problema con ninguna de las materias. Ahora sí, cuando entré a 1º, la materia que tal vez me marcó con notas rojas, porque antes se le marcaban, aún en la libreta, le ponían las notas rojas. Y la única materia que me puso, que saqué notas rojas, que tuve que ir a una evaluación extra, fue en química. Esa saqué creo que 67 en promedio general, y tuve que volver a coger esa materia para pasarla. ¿Y quién era, tú recuerdas quién era tu maestro de química? Sí, la maestra de química era Marisol, que nos daba química, bueno, a todos los agrónomos, esa era química general, y luego otra profesora
nos daba ya la química adecuada para el área de agronomía, que era química orgánica. Y entonces, bueno, ya tienes que ir a tomar un examen para poder pasar y entonces irte a segundo de bachillerato. Ya. Pero ahí, ¿qué hiciste? ¿Qué tiempo duraste estudiando? Bueno, para ese examen, realmente cuando uno se quemaba en una materia, veía la posibilidad de que esa materia se le iba a quemar. Nada más tenía un chance. Yo tuve un solo chance para pasar la materia y gracias a Dios, como saqué muy cerca del límite, no fue tan dramático, pero yo tenía un temor de que esa materia me pudiera sacar de la institución, porque con una sola materia yo salía fuera de la institución en esa época. Entonces, enfrenté la situación, tuve que meterme duro con la química y en la evaluación, gracias a Dios, la superé. Pero me puso en la cuerda floja esa materia. No, y sobre todo tú que viniste con un objetivo de salir de aquí capacitado para ayudar a la familia e inmediatamente ingresar al trabajo. Esa es realmente la oportunidad, que tuve en poco tiempo, te preparaba para comenzar a trabajar ya a nivel técnico. Pero el Loyola no solamente me marcó a mí, yo le dije que el hermano mayor de los varones ya estaba en el Loyola, él terminó 2 años antes que yo, pero después de mí vinieron otros 3. Sí, nosotros fuimos 5 hermanos que fuimos formados aquí en la institución. ¿Y ustedes son cuántos? 5. Nosotros somos 6 varones y 3 hembras, 9. 9. Todos los 9 estamos vivos, gracias a Dios, y de esos 9, de los 6 varones, 5 estudiamos aquí. Bueno, 4 en el nivel técnico y 1 en la formación de Infotep, formación complementaria. Ya vemos 5 y los 5 hemos trabajado en esa área y estamos viviendo gracias a la formación que recibimos aquí en la institución. ¿Y todos son agrónomos? No, 2 agrónomos. Hay un electrónico, el más pequeño, un electricista. 2 electricistas, uno terminó el nivel técnico y el otro terminó en Infotep, pero tiene un taller que de ahí está viviendo, manteniendo su familia. Excelente. Bien, cuéntame un poquito de segundo de bachillerato y tercero. ¿Tuviste alguna dificultad ahí en alguna materia? No, realmente ya cuando yo le tomamos el pulso, ya esa materia, gracias a Dios nosotros que vivíamos aquí en la zona de San Cristóbal, podíamos venir a las pensiones. Eso es una ventaja que teníamos. Y yo lo que hacía era que me mudaba a la pensión donde estaban los compañeros y nos reforzábamos unos al otro. Eso nos dio a cada uno que la fortaleza de uno se complementaba con la del otro. Y normalmente yo no paraba en mi casa, paraba en una de las pensiones donde estaban los compañeros y nos ayudó bastante esa coinonía entre el grupo. Ese grupo nuestro fue uno de los más mencionados entonces porque había un grupo de personas muy buenas ahí, estudiantes. Yo soy del grupo de Rondón y Mancebo, no sé si tú sabías. Es decir, los 3 estudiamos, Rondón estaba delante de mí por el apellido, le tocaba el asiento de adelante y yo estaba detrás de Rondón. Entonces, casi todos conocíamos dónde vivía cada uno, porque compartíamos bastante. Entonces, ese ambiente de compartir nos ayudaba en lo que es superar las deficiencias que podía haber en una de las materias. ¿En cuál materia tú eras fuerte? Bueno, yo recuerdo que siendo del grupo, yo no era de los mejores, pero recuerdo la materia de álgebra, que yo saqué el promedio más grande y yo me sentí tan bien porque yo no era de los mejores estudiantes del grupo. Dentro de los mejores estaba Rondón, estaba otro ya de apellido de aquí de San Cristóbal también, Barinas, estaba Lugo, que está en Costa Rica, hizo su bachelor en Costa Rica junto con Rondón y se quedó trabajando por allá. Es decir, había un grupito como de 5 o 6 que superaban a todo el mundo y cuando yo saco el mejor promedio de álgebra, yo digo, wow. No pensaba que podía tener el mejor promedio en la sesión. Por lo menos en esa materia, yo sentí que manejaba mejor. Me sentía, digo, pues no estoy entre los malos entonces.
Sí, Sí. no, valió el esfuerzo, Sí. valió el esfuerzo que hacías. Entonces de ahí en adelante el ánimo mío cambió, ya después que yo saqué el mejor promedio. No fue muy lejos de los otros, pero estaba entre el 91, creo que fue el promedio más alto y ese fue mi promedio. Eso me alentó bastante para continuar realmente. Estás escuchando Huellas. Cuando vengas a nuestra institución, te sugerimos que visites el Museo de Biología Padre Julio Cicero. Tenemos una muestra de la flora y la fauna de todo el país, además de colecciones de zoología, minerales y rocas. Haz tu cita. Ven con tu familia. Llámanos al 809-528-4010, extensión 3082, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerda, cuando visites nuestra institución, te esperamos en el Museo de Biología Padre Julio Cicero, del Instituto Politécnico Loyola. Escuche cada miércoles a las 2:30 de la tarde el programa Loyola es Educación, Arte, Cultura. Loyola es por Magis 98.3 FM, la emisora de Loyola. Estás escuchando Huellas. ¿Cómo tú te aprendías todos los nombres en una materia que conversaba en estos días, por cierto, con uno de tus compañeros, entomología, que había que aprenderse? Los nombres científicos. Exacto, porque esa materia, tengo entendido que trata sobre insectos. Sí, insectos, los nombres científicos de los insectos. Y también de las plantas. En botánica había que aprender ese nombre científico y era bien estricto los profesores que teníamos en ese sentido. Esas especies que eran realmente importantes para el agrónomo nos exigían que debíamos aprendernos y salían en los exámenes. Entonces uno lo que hacía era que memorizaba, repetía y como era por familia, uno hacía como ¿cómo se llama esto? Un acróstico con los primeros nombres de las primeras letras de los nombres que uno le tocaba en la familia, y así uno le facilitaba el memorizarlo para los exámenes. Habían personas que te daban 10, 20 nombres científicos y uno se asombraban. Le decíamos los botelleros, porque se embotellaban bien los nombres. Pero técnica que los mismos profesores nos aconsejaban era organizar esos nombres y luego acortar esos nombres, de tal forma que uno lo usara como clave, que la clave era más fácil memorizarla y después ya tú sabías el desarrollo del nombre. Entonces eso nos ayudaba bastante a nosotros poder memorizar esos nombres, reducir el nombre para poder aprendérselo. ¿Cómo tú estudiabas? ¿Para los exámenes o permanentemente? En aquellos tiempos no podíamos reservar un tiempo para estudiar para los exámenes porque la metodología era realmente muy, muy exigente. Por ejemplo, en botánica teníamos un examen toda la semana. ¿Quién era tu profesor? El profesor nuestro en botánica fue el profesor Marcano. Imagínate. Científico. Imagínate. Entonces, era una metodología para que uno aprendiera realmente, porque la clase que nos daba este viernes, al próximo viernes teníamos un examen, entonces tenemos que mantenernos estudiando permanentemente. Es decir, en esa época, ustedes supongo que su entretenimiento era así como muy reducido, ¿verdad? No había forma de salir a otro lado que no sea, porque teníamos igualmente una carga de materia como estos días, 9 materias, 11, de 9 a 11 materias por semestre. Entonces todo el mundo ponía tarea. Nos recordábamos las 100 y pico de ejercicios de álgebra que nos las ponían para Semana Santa. Había que aprenderse 75, a desarrollar 75 ejercicios. A los que la matrícula terminaban en pares le ponían una, y a los que la matrícula terminaban en pareja le ponían el otro grupo. Es decir que todos los ejercicios los desarrollábamos como práctica. Entonces, ¿cuántos ejercicios les mandaban? Eran 150 que tenía la nomenclatura del álgebra. Entonces le ponían 75 a un grupo y los 75 a otro grupo.
Pero entonces... Nosotros aprendíamos era practicando la matemática realmente. Y entonces, por ejemplo, había una mitad, esa mitad de 75 exámenes, digo, de ejercicio. De ejercicio, entonces ustedes eran como divididos entre la sesión completa. Y había que venir después de Semana Santa. Con todos los ejercicios desarrollados. Y bien desarrollados. Bien desarrollados. Y por eso, esa metodología nos ayudó. Realmente nosotros veíamos como un abuso, tal y como los estudiantes ven hoy cuando nosotros lo apretamos, pero realmente después que uno sale, que ve el resultado, nosotros decíamos, y le echábamos hasta maldiciones al baldor, porque veíamos como un maltrato el tener que desarrollar tanto ejercicio, pero la utilidad de eso uno lo ve después que sale, como uno lo ve con esa agilidad que puede desarrollar cualquier cálculo, facilita realmente, y uno luego agradece la presión que uno recibió cuando era estudiante. Yo supongo, ¿verdad?, que tú estás, como la mayoría en el grupo, de las malas noches, que eran normal. Sí, no, nosotros, bueno, yo recuerdo que en los exámenes finales, cuando estábamos en quinto, a mí me dio la gripe más grande que yo he recibido. Y yo entiendo que la presión de los exámenes en ese entonces fue que ahora yo interpreto que me bajó la defensa y me dio una gripe como yo nunca la había tenido, porque uno se acostaba en la madrugada y a veces tenía que levantarse también, se acostaba tarde y tenía que levantarse en la madrugada, que eran parte de los consejos que nos daban los profesores. No estudien cerca de la hora del examen. Después que llegue la hora del examen, tengan su mente fresca para que puedan recordar lo que estudiaron. Entonces nos levantábamos a las 3 de la mañana a repasar, a hacer resúmenes, para poder entonces estudiar de ese resumen. Y a veces nos quedábamos en la pensión a amanecer estudiando. Cuando habían exámenes, yo me mudaba por una de las pensiones. Recuerdo que ahí en Villa Valdea había un buen grupo que estaba en la sesión, en una casa de 2 niveles, y yo me mudaba para allá. Y amanecíamos haciendo tareas. Ya con la madrugada, cuando el sueño nos tumbaba, bueno, dormíamos un poquito. Pero eran jornadas, nuestro entretenimiento era esa. Prácticamente era estudiar. Gracias a Dios que nuestros padres no teníamos que hacer ninguna otra actividad. Nos apoyaban en ese sentido. Y nuestra diversión era venir a las películas que daban los viernes en la tarde. Pero después no había otra actividad fuera de ahí. ¿Y las vacaciones? Ahí en las vacaciones sí tenían alguna... Sí, cuando teníamos vacaciones, bueno, yo gracias a Dios aproveché esas vacaciones para irme con los compañeros que eran de la zona del interior del país. Pude conocer a las lagunas de Padre Las Casas, que habían compañeros de allá, conocer a Mao Valverde, nos íbamos por allá también con esos compañeros, y nos íbamos por el tiempo de vacaciones, 15 días, y vivíamos en la familia, en esa casa junto con ese compañero, y compartíamos y conocíamos la familia. Esa oportunidad yo pude aprovecharla. Me hice muy buenos amigos de esos compañeros y fui a conocer el país, mientras tanto estábamos libres. Pero siempre en los cursos hay uno que es muy chistoso, hay uno que como que el que hace los líos en el curso. Pasaba lo mismo en tu curso, sí. Ese que siempre hay una anécdota que ustedes la recuerdan y siempre que se ven se ríen de eso. Recordamos, sí, claro. Había muchas anécdotas realmente, tanto en el curso, en donde habían exámenes, habían algunos que eran especialistas en pullar al de adelante para que le diga. Ay. Y habían unos lápices que le sacaban punto especial para eso. Ay, Dios mío. Entonces, cuando esa persona no decía, salía adolorido. Porque era una presión para que puedan decirlo. Dios. Entonces, recuerdo una anécdota en ese mismo aspecto, uno de los exámenes parciales, que uno de los compañeros que no llegó a terminar con nosotros, le estaban preguntando y él le estaba diciendo la respuesta, y el otro que le preguntaba le decía, no es así. Y él le decía, sí, es así, que no es así. Hasta que dijo, pero tú no ves que es así. Y el profesor entonces lo atrapó. Que armaron un alboroto discutiendo en qué era o no era la pregunta que le estaban haciendo en pleno examen. Ay, ¿y le quitaron el examen? Sí, a los dos le quitaron el examen. Ay, Dios mío. Y otras anécdotas en la finca, o todavía en los grupos que tenemos de WhatsApp, ellos comienzan a recordar los tiempos cuando había un grupito que eran especialistas en comerse las mandarinas, pero las mandarinas no podían ocultarse cuando se comían porque el olor invadía el curso después. Y los profesores de la práctica de finca de una vez identificaban quién se la comía.
Y como íbamos 2 y 3 veces a la finca, estaba ahí donde está ahora La Sirena, algunos también eran especialistas cortando guineo y guardándolo para que se madure. Oye. Entonces ya teníamos identificado y le preguntábamos, ¿tiene uno guardado? Y esa experiencia todavía la recordamos, y cuando nos juntamos, que hace mucho que no nos juntamos, el ambiente se va en eso, en recordar esos momentos que pasamos juntos. Algunos difíciles y otros muy agradables. Muy agradable. Cuando tú terminas aquí, ¿continúas estudiando? Sí. ¿Y dónde vas a estudiar? Yo comencé a trabajar y parte de los consejos que nos dieron los profesores era no se vayan a seguir estudiando, hagan una experiencia primero. Yo me llevé de ese consejo. Me fui a trabajar a una empresa que existía aquí, se llamaba Dole Dominicana, es una multinacional. Hice pasantía primero y luego solicité y comencé a trabajar. Cuando llegan los compañeros míos, Lugo, Rondón, Carela, antes de terminar el pensum, ellos consiguieron irse a la primera promoción de la ERF en Costa Rica. Y al siguiente año, yo me evalué en ese año, pero la cantidad de becas que habían, nada más cubrían creo que 6 de República Dominicana, y yo no estaba entre los 6. Me dejaron preseleccionado para el siguiente año. Y como estaba trabajando, cuando me llegó el aviso de que iban a hacer la evaluación, yo estaba trabajando en la Dole, por Monte Plata. Y me llamaron a la oficina y me dijeron que la gente de la ERF estaban evaluando, pero era ese mismo día. Me dieron el informe el mismo día que ya estaban evaluando, y no pude tomar la evaluación. No pude ir a la universidad por esa situación. Pero luego voy a estudiar aquí a CDP, donde comencé estudiando informática, pero luego tuve que detenerlo, y un par de años después cambié la carrera un par de meses después cambié la carrera a agroforestería. Ahí comencé a hacer la agroforestería. Cuando yo estoy faltándome 4 materias para terminar el pensum, conseguí la oportunidad, me enviaron de Loyola un acuerdo con la cooperación suiza a Centroamérica para hacer una especialidad en manejo de granos básicos en Honduras, en el Zamorano. Luego pasamos a Nicaragua y luego a El Salvador, una práctica en los proyectos que yo tenía desarrollando como objetivo, como propósito de levantar un proyecto de manejo por cosecha aquí en el país. Fuimos 2 técnicos dominicanos, uno de agricultura y yo, y 2 técnicos de Haití. De cada país habían 2. Entonces tuve que interrumpir la universidad. Por eso 2 meses. Cuando vine tenía el compromiso de hacer un diagnóstico del manejo post cosecha aquí en el país. Lo dirigimos los 2 técnicos. Sí, interrumpí la universidad. Esa interrupción duró bastante tiempo. Yo no pude continuar el pensum. Cuando yo intento volver a la universidad, entonces me dijeron que ya el tiempo para darle seguimiento a esa materia había pasado. ¿Y cuánto tiempo tú duraste fuera? Después que interrumpí, creo que fueron 3 años. ¿Y qué tú estabas haciendo en esos 3 años? Trabajando en el proyecto post cosecha. Okay. Trabajaba en Loyola y también en la zona del proyecto. ¿Pero ese proyecto era de quién? ¿Del Ministerio de Agricultura? No, estaba coordinado con Agricultura, pero estaba dirigido por la cooperación suiza, Helvetas. Okay. Entonces no pude terminarlo. Cuando yo intenté nuevamente, ya la universidad estaba en proceso porque tenía problemas con la legalización de la materia. ¿Estaba en proceso de cierre? Ya cerraron y no pude recuperar el seguimiento a la carrera. Entonces, interrumpida en ese tiempo y prácticamente abortado todo el tiempo que había invertido ahí. Yo no he terminado la ingeniería. Ese tiempo que invertimos y el dinero, todo se perdió. Porque la universidad, al ya tener el problema de cierre, llame así, fue parte de descuido también mío, porque fue demasiado tiempo que duré interrumpido. El intento ya no pudo recuperarse. Ya la universidad en ese periodo lo estaban comenzando a cerrar. Muchas personas quedamos atrapadas y otros que ya habían hasta terminado, que nada más les faltaba graduarse. Había un desorden grande en el registro
Cuando fuimos a la MESID a buscar esos registros, lo que ellos recuperaron de la universidad no era suficiente para mostrar la materia que habíamos dado, y lamentablemente fue un desastre para mí. Entonces, después no concluiste la... No, la ingeniería no la he concluido. ¿Pero estás haciendo ingeniería? No, estoy entrando en el proceso para terminar una licenciatura, ahora en el área de educación. Claro, no, pero que sigue estudiando como quieras. Y además que tienen una gran experiencia. Sí, no, trabajar con proyectos realmente enriquece mucho a uno, porque es muy diversa la área que uno desarrolla. Luego de ese proyecto y por esa experiencia en el proyecto post cosecha, yo trabajé por unos 5 años en otro proyecto de desarrollo comunitario en la frontera. Ese fue financiado por la cooperación alemana. Tuve que dejar la institución por ese periodo y me fui a trabajar entonces a Alias Piña, Pedro Santana. Trabajamos tanto del lado de Haití como del lado dominicano. Ese terminó en el 2012, ese proyecto, y en el 2013 entonces volví a entrar a la institución. ¿Y sigues aquí? Aquí estamos todavía. ¿A dónde estás ahora? ¿En qué área? Yo estoy en la finca, estoy como interino encargado de la finca. Estamos ahora en el proceso de buscar un administrador para quedarme en el área de docencia solamente. Bien, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué experiencia tú te llevas, que tú la utilizas en tu vida, este contacto con la Compañía de Jesús, con la pedagogía ignaciana? Yo recuerdo mucho, son varios los maestros que uno marcaron, el padre Cicero, el mismo profesor Marcano, que son científicos dominicanos que estuvieron al servicio de cada uno de nosotros, muy humildes ambos, dieron su vida, sus experiencias con nosotros. Y aparte de ellos dos, recuerdo a la profesora Roselena Ávila, que también dio bastante tiempo de su vida a la institución. Era la profesora de matemática en primero, y una de las anécdotas que uno recuerda es que ella en el aula desarrollaba los problemas más difíciles, pero en el examen no ponía lo más difícil, ponía los problemas promedio, que uno ya lo entendía, que tenía que memorizar, pero no era lo más difícil lo que ponían en el examen. Lo más difícil se desarrollaba en el aula. Pero mira qué método. Sí, por eso recuerdo bastante a la profesora Roselena. Varios antiguos alumnos me han hablado de ella. Sí, yo creo que fue una excelente maestra. Y son parte de esa experiencia que uno ahora puede poner en práctica con los alumnos. Esa es la realidad. Estás escuchando Huellas. Gracias al antiguo alumno Ambrosio Robles Lara. Nos vemos nueva vez aquí en Huellas el próximo sábado. Buenas tardes. Hemos presentado Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Magis te escucha. Llámanos 809-528-1357 o comparte tus comentarios en WhatsApp 829-806-9830. Magis 98.3 FM, educativa y romántica.